La historia está cargada de avistamientos ovni. En este vídeo hablamos de un caso fascinante, uno de los mayores eventos ovni ocurridos en el mundo. Este hecho tuvo lugar el 2 de febrero de 1967. Ese día, un ovni voló durante más de 1 hora y media al lado de un avión de pasajeros, los cuales fueron testigos de aquel hecho. El vuelo 134 de la compañía aérea Faucet, Perú, se encontraba a unos 3000 metros de altitud. El comandante Osvaldo Zambiti estaba a cargo de pilotar el avión desde Piura a Lima, pero nadie de los que estaba a bordo del avión se podía imaginar lo que iba a suceder en aquel vuelo. Llevaba el avión ya un tiempo volando, cuando el piloto y copiloto se percataron de que un objeto volador no identificado estaba al lado del avión. Cuando aquel objeto apareció en escena, el sistema de radiocomunicación del avión dejó de funcionar por completo. El capitán Zambiti ofreció este testimonio. Estábamos a una altitud de 3000 metros, cuando súbitamente observé un objeto luminoso a la derecha del avión. Estaba empezando a oscurecer. El objeto emitía una fuerte luz. Tenía la forma de un cono invertido. El objeto se encontraba a unos 12 kilómetros del avión, volando a la misma velocidad, misma altitud y en la misma dirección que nosotros. Lo vi hacer una serie de movimientos a una velocidad increíble. Se lanzó verticalmente en el aire, como un dardo, varias veces, y luego regresó a su lugar original. El piloto además describió la forma de aquel objeto volador, como lo hicieron de igual modo los pasajeros y copiloto, los cuales dicen que tenía una forma cónica. Por la velocidad que llevaba el avión, unos 800 km por hora, podemos saber que no se trataba de un globo meteorológico, ya que ese objeto, como describieron los testigos, iba a la misma velocidad que el avión. Como podemos ver, las características de aquel objeto estaban fuera de lo común, algo que corroboró un miembro del pasaje, el ingeniero Jorge Santamaría, el cual era director de la Junta de Profesores de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Piura. En su testimonio dijo lo siguiente: Nunca había creído ni por un momento en los ovnis, hasta que esto ocurrió. Lo pude ver con mis propios ojos durante más de 1 hora y media. Como ingeniero, tengo que decir que el objeto tenía una velocidad, un tamaño, una forma, un sistema de propulsión totalmente desconocidos para la ciencia actual. Entre el pasaje, además de Jorge Santamaría, iban dos personas más, de las cuales su testimonio tenía especial relevancia debido a su formación. Ellos son Alberto Rosell, quien pertenecía al ejército peruano, y Elsmer Núñez, quien era editor de un conocido diario de Perú. El piloto se percató que además de no funcionar el sistema de radio, el cual parecía haber sido anulado por aquel objeto volador, la brújula realizó un giro de 30 grados fuera del sitio donde debía estar apuntando, lo que obligó al piloto a dirigirse hacia la costa para poder retomar el rumbo. Parece ser que el avión giró sin que el piloto moviese los mandos, lo que nos hace sospechar que aquel objeto tenía control total del avión. El piloto notificó que el objeto permanecía siempre a unos 12 kilómetros de distancia, pero hacía acercamientos muy rápidos para después volver a su sitio nuevamente. El piloto, quizás dejándose llevar por el grado de excitación que le produjo el observar aquel objeto, se saltó probablemente todos los protocolos y comunicó al pasaje por radio lo siguiente: Atención a todos los pasajeros, miren por la ventanilla de su derecha. Hay un extraño objeto observándonos. Es un ovni, es un ovni.
Según los testimonios, los pasajeros se dirigieron rápidamente hacia la parte derecha de aquel avión para poder observar con plenitud de detalles aquel objeto volador, luminoso con forma cónica. Los pasajeros se sobresaltaron tras ver aquel objeto. Algunos gritaban: ¡Platillo volador! ¡Platillo volador! El objeto realizaba maniobras alrededor del avión, y los pasajeros realizaron fotografías de lo que allí estaba ocurriendo, de lo que estaban viendo con sus propios ojos. Elmer Núñez, el editor del conocido Diario de Perú, expone en sus declaraciones lo siguiente: Mi asiento estaba en el lado derecho. Me giré y miré hacia afuera. Ahí estaba. Era un objeto muy luminoso. El objeto subió y bajó dando saltos tan rápidos que era difícil seguirlo con la vista. Como observamos, los movimientos son imposibles de realizar para cualquier aeronave conocida, incluso para cualquier aeronave conocida a día de hoy. El piloto, al poseer una panorámica mucho más amplia, indicaba a los pasajeros por megafonía dónde se encontraba el objeto. A la izquierda, ahora está en la izquierda. Podemos imaginar a todos los pasajeros corriendo de un lugar del avión hacia el otro para poder observar aquel ovni. En su declaración, el piloto dijo también lo siguiente: De pronto, el ovni vino hacia nosotros como una flecha y pasó por encima del avión. Tras hacer esto, lanzó descargas de luces de colores. Yo vi que en su parte inferior tenía la forma de un embudo. Estimo el diámetro del ovni en su parte más alta y larga en 70 metros. Tras pasar por encima de nosotros, el ovni se colocó a nuestra izquierda a unos 3 kilómetros de distancia. Mientras todo aquello sucedía en el avión, en la torre de control de Lima, estaban realmente asustados por no poder contactar de ningún modo con el avión. El director del aeropuerto, Jorge Chávez, y Edwin Boris, el cual era el jefe de los controladores aéreos, expusieron que no eran capaces de comunicarse de ninguna forma con el avión, ya que algo estaba bloqueando el sistema de comunicación de aquel avión. Este incidente duró más de 1 hora y media. El ovni de repente comenzó a alejarse y desapareció. En ese instante, todo el sistema de radio, como las luces del interior del avión, volvieron a funcionar correctamente. El piloto llamó inmediatamente a la torre de control para poder explicar lo que había pasado, y mientras estaba en contacto con la torre de control, se percató de que aquel objeto volvía hacia ellos a gran velocidad, pero esta vez no venía solo, sino que venía otro objeto igual detrás de él. Los pasajeros también pudieron observar aquello y vieron aquellos dos objetos al lado del avión. Los ovnis permanecieron allí unos minutos y después se alejaron definitivamente. A raíz de ahí, el avión voló sin ningún problema y sin avistar nada más. Llegaron al aeropuerto donde el ejército de Perú los estaba esperando. Interrogaron a cada uno de los pasajeros y la tripulación, uno por uno, y además requisó todas las cámaras de fotos y carretes, a excepción de un carrete que el dueño de algún modo consiguió esconder. De ese carrete se rescató la única foto que a día de hoy tenemos de aquel incidente. El ingeniero Jorge Santamaría dijo lo siguiente: Nunca había creído ni por un momento en los ovnis, hasta que esto ocurrió. Lo pude ver con mis propios ojos durante más de 1 hora y media. Como ingeniero, tengo que decir que el objeto tenía una velocidad, un tamaño, una forma y un sistema de propulsión totalmente desconocidos para la ciencia actual. Este es uno de los casos ovni más espectaculares que se conocen. Imagina por un momento lo que tiene que ser ir en un avión y que de repente un objeto volador no identificado siga al avión.
a plena vista de todos los pasajeros y tripulantes durante más de 1 hora y media. Pero, como siempre pasa en estos casos, no es algo que trascienda ni de lo que se hable en medios de comunicación, así que poco a poco todos estos casos quedan en el olvido. Desde aquí, el planeta Enxirus, seguiremos hablando de estos casos para que no queden en el olvido, para que se conozca su existencia. Hasta pronto.